Buenas noches a todos y a todas. Esto es Entrevista Antifa, un programa que presentamos este 2025 entre el semanario Voz y Si lo contamos. Es una comunicación para la paz, así hemos reivindicado la función, la tarea de este programa que hemos llamado Entrevista Antifa. Hoy tenemos un invitado que, bueno, me llega mucho de alegría, sobre todo porque estamos en Argentina festejando el día de nuestra independencia y justamente preparamos esta entrevista en este día con el secretario general del Partido Comunista de la Argentina, Jorge Kreines, un gran amigo mío, mi camarada, y bueno, es muy lindo poder festejar la independencia contigo, Jorge, hoy en Entrevista Antifa, bienvenido. Hola Paola, muchas gracias. Un gusto estar aquí en este programa y conversar contigo sobre estos temas del antifascismo. Que además, como secretario general, la idea es que podamos hablar en Entrevista Antifa de la enorme tradición antifascista del Partido Comunista de la Argentina, que seguramente es fuente de inspiración y que tiene un gran legado que recordar, ¿no? Que traer a la memoria de las luchas actuales, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero, ¿verdad, Jorge? Sí, Si hay, efectivamente, si hay historia que contar. hay, hay una Pero tradición, creo, hay una tradición y un deber de sostener en alto esa tradición y estar a la altura. bueno, pero quisiera empezar preguntándote, Jorge, siendo hoy un día tan importante para el pueblo argentino en medio de una situación de extrema gravedad en la que estamos viviendo en la Argentina, tan delicada, mm, ¿cómo relacionarías las luchas por la descolonización, por la independencia, por la emancipación, con las luchas antifascistas? Yo creo que hay una continuidad en todo eso, ¿no? Pero ¿cómo piensas ese vínculo no histórico? Bueno, el fascismo nace en Europa como una respuesta de los grandes capitales, en primer lugar a los hechos que se producían en torno de la Revolución Rusa de 1917. El fascismo es un producto del capitalismo muy asociado al anticomunismo. Y el anticomunismo nace con la misma Revolución de Octubre. Ahí surgen, había muchos críticos a Marx, a Engels, a otros revolucionarios que escribieron o que lucharon, que hicieron historia a su modo, pero el anticomunismo comienza a manifestarse duramente con fuerte apoyo financiero de los grandes centros del capitalismo internacional a partir de la Revolución Rusa. Y bueno, justamente nuestro partido nace de un fuerte sector juvenil, especialmente del Partido Socialista de la Argentina, que se negó a reconocer el carácter profundamente socialista y revolucionario de la Revolución de Octubre. Entonces, ya el nacimiento de nuestro partido tiene que ver con el internacionalismo, que es uno de los componentes claves del antifascismo, porque luchamos contra el capitalismo y contra el fascismo en cualquier lugar del mundo, algunos manifestando la solidaridad y otros en el lugar concreto en que les toca actuar. Y hoy, justamente vos mencionabas el inicio, la conmemoración de un nuevo aniversario de la independencia argentina. En realidad fue la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur, porque todavía no estaba constituido el país con su forma actual. Había todavía muchas regiones donde prevalecían las comunidades indígenas y al mismo tiempo había un sector en el litoral, en el litoral oriental
de nuestro país, que respondía a José Gervasio Artigas, que era la Liga de los Libres del Sur, y algunas regiones, bueno, no estaban del todo, dirían en Europa, suficientemente civilizadas. Y entonces, bueno, el origen de nuestro país tiene que ver con una lucha contra el colonialismo, contra las formas brutales de represión de los pueblos originarios, la imposición. Nosotros respetamos mucho todas las creencias religiosas, pero venían los militares españoles con la cruz, pero también con la espada, y por la fuerza imponían la religión católica, que entiendo que hoy el Vaticano tiene sus autocríticas sobre ese proceso, especialmente las lecturas de Bartolomé de las Casas, que fue un clérigo muy importante que criticaba duramente la complicidad de la Iglesia Católica en aquel momento contra lo que podríamos decir el fascismo de aquella época, o los antecedentes del fascismo, que eran las formas de racismo y de exclusión contra las poblaciones originarias. Bueno, entonces la lucha anticolonial ha sido clave, porque hoy decíamos conmemorar el Día de la Independencia Argentina, y el general San Martín, uno de los grandes libertadores de nuestro continente, junto a Simón Bolívar y otros, el mariscal Sucre y demás, general San Martín había dicho, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Y si trasladamos esa expresión del gran capitán de los Andes al momento actual, bueno, vamos a ver que la patria argentina en este momento verdaderamente está en peligro. Tenemos un gobierno que responde y representa los intereses del gran capital financiero global, a los intereses de los grandes fondos de inversión, a los intereses de las grandes corporaciones tecnológicas, en cuyas nubes incluso estamos en este momento. Y bueno, es un gobierno que está realizando un proceso de destrucción del Estado Nacional, de las secciones del Estado encargados de promover justicia social, reparar injusticias que el capital produce a diario, toda la parte social, incluso le están negando los remedios a los enfermos de cáncer, le están negando la salud pública a los jubilados y jubiladas, en fin, y al mismo tiempo están entregando el país al gran capital, entregando el litio que tenemos en el noroeste de la Argentina, entregando incluso las Islas Malvinas, que son un factor de unidad nacional, donde hay una base militar muy fuerte del Reino Unido, incluso otorgándole en estos días a Estados Unidos la posibilidad de contar con una base de submarinos en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, al sur territorial de la Argentina. Argentina es un país bicontinental que tiene también reclamaciones sobre un sector de la Antártida Argentina por razones históricas, por razones geológicas, y porque la Antártida también es nuestro aire acondicionado, es el aire acondicionado, el equipo de aire acondicionado que determina el clima en nuestro país. En el mundo. En el mundo, pero estamos muy cerquita, de manera que tenemos nosotros sí, claro. Inmediato. Y bueno, estamos ante la posibilidad cierta. En este momento está funcionando la Comisión Consultiva del Tratado Antártico. Y hay un riesgo que en Estados Unidos algunos sectores están anunciando que el país del norte va a denunciar el tratado. En derecho internacional, denunciar un tratado quiere decir
salirse de los compromisos que este tratado involucra, o sea, retirar la firma. Y como el Tratado Antártico impide la instalación de fuerzas armadas, puede haber militares pero sin armas, y también puede haber investigaciones científicas, pero de ninguna manera pueden explotarse los recursos naturales, de manera de preservar que funcione bien ese equipo de aire acondicionado en un momento de cambio climático. De paso, quiero decir que el gobierno argentino es un gobierno terraplanista que no reconoce el cambio climático. Y entonces dicen traer lo nuevo, pero son lo más viejo que se conoce en la teoría política. Entonces, Jorge, bueno, ahí te quiero interrumpir porque justamente quisiera que en Entrevista Antifa venimos dialogando con otras personas que vienen pensando el gobierno argentino y tratando de caracterizarlo, ¿no? Y justamente el miércoles anterior, dos investigadores, docentes de la UBA, eh, hicieron como un test de fascismo, ¿sí? De medir el nivel de fascismo de un gobierno. Ellos consideran que la dictadura del año 1976 en Argentina fue una dictadura fascista, que no logró muchas cosas que se propuso, pero que sí lo fue. Hicieron una comparación entre la dictadura argentina y este gobierno y encontraron enormes semejanzas, sobre todo en el proyecto económico, ¿sí? Eh, Así que fue muy interesante porque ha sido motivo de debates en este país, en Argentina, si este gobierno es o no fascista. El partido se ha pronunciado sobre esto, pero me gustaría que nos contaran cuál es la mirada, la caracterización del partido sobre este gobierno. bueno, nosotros creemos que el fascismo es un fenómeno de excepción en el capitalismo. El capitalismo, mientras puede sostenerse mediante procesos electorales, formas democráticas o democracias formales, mejor dicho, funcionamiento de los parlamentos, elecciones periódicas, variedad de partidos políticos, libertades públicas, y eso no afecta a las ganancias del gran capital, bueno, perfecto, no hay ningún problema. Europa Occidental ha sido ejemplo de estas realidades. Bueno, tu Colombia y la Colombia de los muchos amigos que nos escuchan en este momento vivió una situación de represión brutal, de fascismo, de brutalidades, desplazamientos de poblaciones. Bueno, también existió el fenómeno de la insurgencia, las fuerzas guerrilleras, pero funcionaba el Parlamento a la perfección. Había elecciones, la gente elegía presidentes. Bueno, algunos candidatos a presidente en Colombia fueron asesinados, como Pardo Leal o otros compañeros de la Unión Patriótica, por ejemplo. Eh, y también, bueno, hay otros casos en Colombia. Es decir, que pudieron mantener la tasa de ganancia de los sectores cafeteros, monopólicos, y también hacer el negocio del narcotráfico, que es un gran negocio capitalista, por otra parte, que impulsa el fascismo cuando ve que está en peligro. Y mientras en otros países como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, se produjeron golpes militares y juntas militares gobernaron nuestros países. Bueno, en Colombia el sistema constitucional, entre comillas, parlamentario, continuó funcionando casi a la perfección, como sucede hoy en Israel, por ejemplo. Israel es un país que está produciendo un genocidio que puede ser perfectamente caracterizado como fascista, porque contiene elementos de racismo y busca su expansión territorial, al mismo tiempo busca exterminar al pueblo palestino, directamente pretenden su exterminio, su desaparición física, produce crímenes notables son crímenes de lesa humanidad, tiene todos los
componentes del fascismo y, sin embargo, ahí funciona el Parlamento, funciona la Knesset, hay manifestaciones no reprimidas de muchos israelíes que se concentran para pedir que el gobierno actúe para liberar a los rehenes. O sea, es un fascismo que se aplica a los palestinos, no se aplica necesariamente a los ciudadanos israelíes, pero un diputado israelí del Partido Comunista ha sido expulsado del Parlamento con el voto mayoritario de las derechas por manifestarse en contra del genocidio contra el pueblo de Palestina. De manera que, y cada vez más aparecen en Estados Unidos y en Europa Occidental y en Europa Central también manifestaciones de fascismo, conforman algunos casos de grupos neofascistas que cometen atentados o incluso con expresiones electorales profascistas, como el caso de, podemos decir, Meloni en Italia o Le Pen en Francia, incluso gente que se coloca a la más aún a la derecha que ellos y ellas. Y bueno, tenemos un contexto de que algunos denominan de contraofensiva del fascismo, que nosotros creemos que más bien que eso es una fascistización de las derechas y una desesperación por conservar la tasa de ganancia en contra de las movilizaciones populares por la fuerza, lo que no pueden lograr por la vía de las elecciones o de los procesos democráticos. Por eso vemos que el fascismo que tenemos ahora también en la Argentina, bueno, son formas nuevas de fascismo, por eso nosotros hablamos de neofascismo en la Argentina y nunca lo separamos de denunciar el carácter ultraliberal de estos sectores, porque el poder en la Argentina hoy lo detentan no un partido político que ganó el resultado electoral, hoy los candidatos son producto de casting. El que más llama la atención, el que tiene el pelo más raro, el que insulta a todo el mundo, es la persona que convoca la atención y nadie hubiera votado a Sturzenegger o a Caputo, pero bueno, son los que dirigen en verdad y ellos representan los intereses del sector financiero transnacional, global, representan a los grandes fondos de inversión como BlackRock, Vanguard y tantos otros, y representan como un peso muy fuerte a los sionistas genocidas israelíes, porque el Mossad y la presencia del Estado de Israel y de gente adicta a las posiciones de Netanyahu y compañía, están en posiciones dirigentes muy importantes en nuestro país, partiendo del hecho de que aquí hay una comunidad judía muy grande, muy poderosa y con mucha influencia en la economía nacional. Pero bueno, y tenemos en los Estados Unidos un gobierno que hace de su potencial militar su fuerza principal, que apoya a la política de Netanyahu en Palestina, que apoya al fascista Zelensky en Ucrania, que impulsa a los grupos fascistas en diversas partes del mundo. Por ejemplo, hay un señor, Steve Bannon, que se encarga en el Partido Republicano, se encarga de, digamos, construir una especie de internacional fascista en el mundo, uniendo a los grupos neofascistas en todas partes. Entonces, no se puede ver el fascismo desligado de que es un producto del capitalismo y que aquellos que queremos el socialismo, que queremos una revolución popular, queremos construir un socialismo con poder popular, necesariamente tenemos que confrontar con estos sectores y tomar el antifascismo histórico, el antifascismo de nuestros antecedentes como humanidad y ponerlo al servicio de las luchas actuales de nuestros pueblos. No tiene siempre las mismas características, ¿no? Por ejemplo, el fascismo de Hitler
era un fascismo muy estatista, ¿no? Que tenía mucho gasto público volcado a la guerra, a la expansión, a las fuerzas militares. Aquí tenemos un fascismo absolutamente ultraliberal y antiestatista, al punto que dice que Javier Milei dice que él es un topo que viene a destruir el Estado por dentro, cosa que por otra parte está realizando. Entonces, por ejemplo, en este mismo momento están destruyendo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, están destruyendo todos los espacios de ciencia y tecnología propias para la Argentina, y sabemos muy bien que sin ciencia y tecnología propias no hay independencia nacional posible. Y entonces, bueno, están entregando también y atacando la empresa petrolera del Estado, hablan de privatizar la línea aérea de bandera. En fin, estamos ante un gobierno de entrega, un gobierno de sumisión a los intereses del gran capital transnacional. Y mira, Paola, en noviembre del año pasado se reunieron los BRICS, este grupo de países fundados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que proponen un mundo multipolar y pluricéntrico. Se reunieron en Johannesburgo, Sudáfrica, e invitaron a la Argentina a integrarse. Hay países que están luchando por integrarse. Incluso hay tres niveles tres círculos concéntricos en el BRICS, que son los países fundadores, luego una serie de países que se incorporaron de pleno derecho y finalmente algunos países asociados. Por ejemplo, Cuba es un país asociado porque es un país que tiene una economía débil. Pero Argentina estuvo desde el inicio invitado a participar de los BRICS porque ofrece la ecuación alimentaria. Y en eso hay que reconocer que el presidente Lula de Brasil tuvo un gran papel en esa invitación a la Argentina, que se produjo durante el gobierno de Alberto Fernández, pero apenas asumió Javier Milei, en los primeros 10 días de gobierno decidió rechazar esa invitación. Entonces nos dejó atados de pies y manos ante los designios del gran capital global y de los grandes fondos de inversión y de lo que Varoufakis llama el tecnofeudalismo. Y entonces estamos ante una situación donde corre riesgo la independencia argentina, pero donde vemos que cuando asoma una protesta, que hay muchas, aparecen unos cuerpos de la gendarmería, de las fuerzas federales, de la policía y otros órganos represivos que hacen verdaderas demostraciones de fuerza y de control de la calle, digamos, pegándole, acá se dice de una manera más grosera, pero pegándole en la cabeza a los jubilados, prácticamente disparando al cuerpo, al rostro. Tenemos el caso de Pablo Grillo, que le rompieron la cabeza, literalmente le rompieron la cabeza tirando una cápsula de gas lacrimógeno directamente al rostro. Y en este momento se está construyendo por científicos del Estado argentino, valga la coincidencia, el Estado le rompió la cabeza y en un hospital público del Estado se está intentando construir un cráneo de plástico porque ha tenido derrame cerebral, le han partido la parte superior de la cabeza y hay que hacerle una especie de cráneo postizo. Por suerte tenemos unos desarrollos tecnológicos logrados con mucha lucha en la historia argentina que nos permiten tener esas tecnologías, pero que la responsable Patricia Bullrich de estas fuerzas federales de represión, bueno, están bajo el asesoramiento y la directa conducción del Mossad israelí y de los instrumentos que usó el Estado de Israel contra las intifadas palestinas y para la represión, equipos de intercepción de comunicaciones, escuchas telefónicas, cosas que son ilegales en nuestro país. Y ahora están remodelando
las fuerzas policiales, especialmente las fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería Nacional, les están dando nuevos estatutos que les permiten espiar, que les permiten las escuchas, intrometerse en la privacidad de las personas. Bueno, y quién decide quién es terrorista y quién es alguien que está haciendo ese tipo de definiciones que aparecen en estos nuevos reglamentos, que quedan absolutamente a los designios de quienes están en el gobierno. Y tenemos un poder judicial que responde directamente a estas situaciones. Por lo tanto, acá en la Argentina se necesita no solamente un cambio de fuerzas políticas en el gobierno, sino que se va a necesitar un cambio constitucional, se va a necesitar una nueva legislación. Eso te quería preguntar. Desde las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierda de la Argentina, puntualmente el partido, que es el comunista, ¿qué está proponiendo para hacer frente a este proceso tan delicado que estamos viviendo? Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es la Constitución. Tenemos un programa que tiene como base y como primer punto del programa la construcción de una fuerza política alternativa, plural, amplia, democrática, participativa, con gran protagonismo de la militancia en las decisiones, que pueda constituirse verdaderamente en una opción de poder y que desplace del poder a este sector del gran capital concentrado, que tiene que tener en cuenta el peso de los trabajadores registrados, el peso de los trabajadores no registrados, el peso de los sectores medios de la economía nacional, la pequeña y mediana empresa, y que con esa composición social integre un espacio amplio y a la vez profundo para hacer, entendemos nosotros, un proceso de reconstrucción y de liberación de la Argentina. Y entonces consideramos que esto es una tarea pendiente. Los partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo, no han asumido esta tarea, ni lo asumen ahora. Y partimos mucho de una carta que leyera el Che Guevara un 25 de mayo, que es el Día de la Patria. Hoy es el Día de la Independencia. El 25 de mayo es el día del primer gobierno patrio, 25 de mayo de 1810. En la Embajada Argentina en La Habana, el Che Guevara reunió una cantidad de argentinos y expresó que no importa si vos sos peronista, radical, socialista, comunista, lo que fueres. El tema es si estás en contra de los monopolios o si estás a favor de los monopolios. Por lo tanto, creemos que el asunto de la unidad antifascista, antiimperialista, anticapitalista hoy no es una cuestión de identidades políticas históricas, todas tienen un lugar en este proceso, pero tiene que haber un claro programa. Por ejemplo, en estos días, importantes dirigentes políticos, incluso vamos a decirlo con todo el respeto que ella merece, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hoy está presa, este es un dato más de fascismo, ¿no? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner está presa. Y sin embargo, por ejemplo, se anuncia la instalación de una base naval de Estados Unidos en Tierra del Fuego y la presidenta está presa, hace declaraciones, incluso hoy envió un mensaje a un acto que se realizó en un parque y no dijo nada. Tampoco dice nada de si un gobierno futuro va a desconocer la fraudulenta deuda externa que arruina la economía de nuestro país, o no se pronuncia sobre la cuestión de la extranjerización del litio o de la Patagonia Argentina, que está siendo entregada prácticamente. Mira, ahora está en proceso de desguace el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es un instituto que cuenta con 70.000 hectáreas de campo para sus prácticas, para sus pruebas, para sus estudios y análisis, y que es fundamental para un país agropecuario como el nuestro. Se van a poner en venta esas hectáreas
y los que tienen las capacidades de comprar, los que tienen los billetes para comprar esas dimensiones de territorio, son extranjeros, no son nacionales. Y no son uruguayos, colombianos, chilenos, paraguayos ni bolivianos. Generalmente son norteamericanos, europeos occidentales. Y yo te quiero denunciar aquí que la corporación BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, que dirige el señor Larry Fink, se quiere adueñar de la pampa húmeda argentina. Ellos ya tienen las llanuras ucranianas, que son el granero de Europa. Y Argentina es conocida como el granero del... Bueno, acá es que nos agrandamos muy fácil, decimos que Argentina es el granero del mundo. Algo de verdad hay, un poquito de exageración también. Pero si Argentina produjera sus cultivos tradicionales, el trigo y el maíz, básicamente el girasol, tendría condiciones Argentina para alimentar 300 o 400 millones de personas en el mundo, en un mundo con hambre. Y sin embargo, bueno, ahora, porque rinde más económicamente, las plantaciones son de soja. Entonces el complejo sojero está muy asociado a estos grupos fascistas que quieren imponer por la fuerza la defensa de la tasa de ganancia de los sojeros. Te interrumpo porque esto lo quiero relacionar con una clase que tuve hoy sobre el tema del litigio en cambio climático en el Instituto Bartolomé de las Casas, creado por el Papa Francisco, justamente que estudia el tema del colonialismo, pero también el tema del cambio climático. Y el profesor que nos daba hoy la clase decía que todo este proceso de terraplanismo, de negacionistas del cambio climático, son todos grandes capitales íntimamente vinculados al agronegocio en el mundo entero. Sí, sí. Y profundamente vinculados en términos políticos con el proceso de fascistización a nivel internacional. Ellos eran los que estaban poniendo el dinero, ¿no? Para, para que todas estas ideas lleguen masivamente a este Aparatito. artefacto, este artefacto que ahora nuestro cuerpo es parte del artefacto, y que empieza bueno, a lograr, como en Argentina, que una persona con las características, ¿no? Del presidente argentino pueda ganar las elecciones, porque hay una gran maquinaria de guerra cognitiva atrás de todo esto, ¿no? Pero que son estos capitales, que está profundamente vinculado el sistema financiero, por supuesto, los grandes capitales que necesitan ese dinero para invertir, pero que están también muy vinculados, pues son dueños de todo, con el agronegocio, ¿no? Y que por eso Claro. no era casualidad este vínculo entre el agronegocio de Brasil y el argentino, ¿no? Y el vínculo tan estrecho de Bolsonaro con Milei y sus libertarios. A mí me cuesta decir mucho esa palabra porque, bueno, ellos no tienen absolutamente nada de libertarios, ¿no? Creo que realmente lo que están construyendo es volviendo a la esclavitud, que los libertarios eran los nuestros, ¿no? Pero bueno, así que es muy interesante todo ese análisis, sobre todo cuando se arma el árbol genealógico, económico de las ideas del fascismo, Claro, claro. que hoy están en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que han sido naturalizadas. Porque Sí. que el presidente argentino diga que hay que dar bala, que hay que acabar con el peronismo, con los comunistas, es un, es todo el discurso anticomunista más clásico de la Guerra Fría, ¿no, Jorge? Sí, sí. Y hay mucha gente que asocia el fascismo con la privación de las libertades democráticas. Está muy bien lo que vos decís porque asociás el fascismo con los intereses del gran capital, con los grandes intereses económicos que están en juego. Y por eso es que cuando hablan de libertad, hablan de la libertad de los grandes capitales para ejercer su dominio contra toda regulación o limitación.
porque en las teorías de la democracia formal burguesa aparece que el Estado es un regulador. Como la sociedad capitalista naturalmente es injusta, bueno, el Estado provee salud pública, subsidia algunos sectores que pierden el empleo, ahora ya no son algunos sectores, ya es un fenómeno mayoritario en la Argentina, incluso el trabajo sin registrar pasa a ser en el porcentaje tanto o más que el trabajo registrado. Entonces, no, el fascismo es un producto del capitalismo y siempre defiende los intereses de las grandes corporaciones, como Hitler defendía a la Bayer, a los laboratorios Bayer y a otras a las empresas automotrices alemanas, etcétera, etcétera, y reprimía a los pueblos y tenía políticas expansionistas. Por ejemplo, ni se propone Javier Milei expandir la Argentina sobre las fronteras ni de Chile, ni de Brasil, ni de Uruguay, ni de Paraguay, ni de Bolivia. No, pero soporta el colonialismo israelí, Por el sionista contrario, sobre Palestina. permite la intromisión de los capitales extranjeros que pasan a ser quienes dirigen el país. Porque, por ejemplo, si usted mira el currículum vitae del ministro de Regulación, Sturzenegger, o el currículum vitae del ministro de Economía, Caputo, va a ver que desde jovencitos ellos han trabajado para los grandes bancos internacionales. Y toda su vida trabajaron para ellos, se fueron perfeccionando académicamente, y hoy son grandes genios y grandes magos de los manejos de las finanzas y de las desregulaciones del Estado, y siguen representando a los mismos bancos y sectores financieros con los que trabajaron toda su vida. Entonces no son un gobierno nacional en el sentido de la palabra nacional como adjetivo de valor, sino que son nacionales porque, no sé, tienen cédula y pasaporte argentino, saben hacer el repulgue de las empanadas, o sabrán hacer los domingos en sus hermosas casas quinta asados muy ricos y preparar las brasas al estilo nacional, pero responden a capitales extranjeros, y esos capitales extranjeros no entran por la vía de las invasiones militares, sino que entran por la vía del dominio de los principales recursos de nuestros países. Y entonces dirigen la política. Mira, acá hay un partido histórico que tuvo su origen progresista, que es la Unión Cívica Radical. Incluso su nombre radical habla de intentar cambios de raíz. Acá no se usa mucho para hablar de izquierdas extremas la palabra radicalizado, porque es una palabra que remite a esta Unión Cívica Radical. Pero estos sectores representaron muchas veces a los sectores agrarios de la Argentina, a los productores agropecuarios, cuando el peronismo es un fenómeno más de los trabajadores industriales, de los sectores de la tecnología, de la industria, en fin. Entonces, este radicalismo, desde que en el gobierno de Néstor Kirchner se pretendió cobrar un impuesto, unas retenciones a las exportaciones agrarias, este partido se fascistizó. Y ahora hay un sector que se mantiene en la línea histórica, hay otro sector que acá se le llama radicales con peluca, porque apoyan siempre lo que propone el presidente Milei, que son sectores del agro y del radicalismo que se han fascistizado y que han cortado rutas, que han tenido expresiones violentas y que se han derechizado, que no tienen ya nada que ver con Irigoyen, ni con Alfonsín, ni con Arturo Illia, ¿no? Ya son sectores de derecha que todavía conservan la pertenencia a ese partido, pero en las circunstancias actuales. Entonces, no es casual que una gran parte del bloque radical en el Congreso le haya dado el voto a la ley base, que es la ley de destrucción del Estado argentino,
que le delega las facultades del Parlamento al presidente de la República. Es decir, es un fenómeno que tiene mucho que ver con el proceso que ya Carlos Marx definía en 1850, por ahí, un poco después de la publicación del Manifiesto Comunista, que se publicó en 1848. Carlos Marx ya hacía una referencia al proceso de centralización y concentración del capital. Y la realidad actual mundial confirma esa previsión científica de Carlos Marx. El capital está cada vez más centralizado y concentrado en pocas manos y a nivel global. Entonces, la respuesta al capitalismo globalizado de hoy no puede ser una respuesta de carácter local. Tiene que ser una propuesta articulada globalmente, internacionalmente, y por eso le damos tanta importancia a este proceso que están desarrollando los BRICS en este momento, que tiene a la desdolarización del mundo como un factor fundamental y que ya está poniendo ansioso y nervioso y yo te diría histérico a los gobernantes de los Estados Unidos y al Jorge, te señor Macron. interrumpo. Sí, te interrumpo por lo siguiente. Quiero comentar algo. Salió un informe de Oxfam recientemente, la semana pasada, me parece que es de la semana pasada, que dice lo siguiente. La riqueza, las grandes fortunas que se concentraron en los últimos 10 años en el mundo, con ese dinero concentrado en los más ricos, se habría acabado con la pobreza en el mundo 22 veces. Claro, 22 veces. no, esos de Solo Oxfam son extraordinarios. son extraordinarios. Acá está la dimensión que el problema del mundo y del futuro es la concentración de la riqueza, ¿no? Pero quiero ir a un tema porque ya nos vamos quedando sin tiempo y no quisiera, hablando contigo, no tocar ese tema porque es un gran tema, es un tema hermoso y es la tradición antifascista del partido, ¿no? Hay un legado maravilloso y quisiera que nos dejaras algunas anécdotas, algunos momentos, algunas historias sobre la historia antifascista del Partido Comunista de la Argentina, ¿no? Que es muy hermosa. Como no, te agradezco esa pregunta y esa inquietud. Nuestro partido tiene más de 100 años y a lo largo de estos 100 años ha tenido diversas experiencias, pero te quiero decir que más de la mitad de la vida política de nuestro partido se produjo en la clandestinidad y bajo la represión de dictaduras militares próximas al fascismo. Algunas de ellas y decididamente fascistas, otras de ellas. Acá se habla incluso, se llegó a elaborar una clasificación de dictaduras, dictas blandas, etcétera. Todo Estado es una dictadura, desde ya. Puede ser la dictadura de los grandes monopolios o puede ser la dictadura de los pueblos y de los sectores del trabajo. Pero todo Estado es una dictadura porque dictan las leyes, imponen la normativa y marcan una hegemonía. No hay Estado sin una clara hegemonía de algún sector de clase. Entonces, la lucha de lo que podría en pocas palabras o en una sola categoría definirse como antifascismo, marca toda la historia del Partido Comunista, que tuvo que actuar en la clandestinidad, pero miren, el partido nunca dejó de publicar su periódico cuando se hacían siempre, no había otra forma que con un soporte de papel. Y son muy famosos los comisarios y las autoridades estatales que se enojaban o se pegaban grandes broncas porque sobre su mesa siempre llegaba por parte de los servicios de inteligencia el periódico del Partido Comunista, que en las condiciones más hostiles era impreso en papel, distribuido y que llegaba a lo ancho y a lo largo de un país continente como es el nuestro. Entonces, eso estaba incluso, te digo, todavía nosotros tenemos ciertos rasgos en nuestras maneras de ser y en nuestras maneras de actuar, de tomar muchas medidas de seguridad y movernos
incluso psicológicamente ante el riesgo de represiones y de agresiones, etc. Pero, por un lado, la lucha antifascista propia de nuestras situaciones políticas y de nuestra historia nacional, pero también el antifascismo estuvo muy presente en la solidaridad que brindó siempre nuestro partido. Por ejemplo, de las primeras luchas que participó el Partido Comunista es la que reflejara también Osvaldo Bayer en su libro La Patagonia Rebelde, ¿no? Aquella Patagonia trágica, cuando se levantan los obreros en la Patagonia y son reprimidos salvajemente por las fuerzas militares. Hay una película al respecto, ese libro se trasladó al cine. Luis Brandoni fue el actor principal que representaba a un dirigente anarquista de la época, y en el nacimiento mismo del partido está la condición antifascista. Pero por otro lado, el partido nace prácticamente mostrando solidaridad hacia la primera revolución, partido socialista que nace de la solidaridad con la primer gran revolución socialista en el mundo en esta época, que fue la Revolución Socialista de Octubre en Rusia. Y eso marca, claro, la Revolución de Octubre, Lenin y sus compañeros y compañeras encabezaron un proceso que fue atacado enseguida por 14 potencias y por los ejércitos blancos internos, que, bueno, y entonces acá se constituyó el Socorro Rojo Internacional, que tenía una fuerza importante en la Argentina, y se enviaba solidaridad a los luchadores que definitivamente se consolidaron luego como los dirigentes de la extinta Unión Soviética. Pero después, cuando se produce la abolición de la monarquía en España y se establece la Segunda República Española, el fascismo, con la forma de franquismo, da un golpe de Estado contra la República Constitucional, que tenía su bandera tricolor amarilla, roja y violeta, y repone la monarquía y establece una dictadura que se asocia a la de Mussolini en Italia y a la de Hitler en Alemania. Y se desarrolla en la Argentina, hay una fuerte colectividad española, gallega, catalana, asturiana, en fin. Se desarrolla una fuerte lucha de solidaridad con la República Española. Incluso se logra, en momentos en que en el país había condiciones, recibir aquí a importantes dirigentes de la República Española. Los que puedan ir por la Avenida de Mayo en la Argentina van a encontrar por allí un bar Iberia, que todavía existe y funciona, donde hay unas placas que indican que allí se reunían los españoles pro República Española. Y más allá, a 2 cuadras, hay otro bar donde se reunían los franquistas. Y muchas veces ha habido unas agarradas bastante fuertes, unas peleas bastante intensas. Entonces, bueno, después, claro, la Revolución Cubana. ¿Qué sonó fascismo que un país poderoso, cuyas fronteras están cerca de Cuba, 90 millas, decida un bloqueo económico y comercial que ya lleva décadas, más de 6 décadas de bloqueo contra un pueblo que solamente pretende decidir sobre su propio destino, y ha decidido democráticamente, más democráticamente que en cualquier otro país de nuestro continente, hacer una revolución socialista que todavía continúa. Y entonces el bloqueo es un acto de guerra, es un acto criminal, es un crimen de lesa humanidad. Y sin embargo, como que está naturalizado, que bueno, en Cuba hay bloqueo. Y ahora yo estaba trabajando con un experto en tecnologías digitales
en Cuba, y cuando digo tengo la posibilidad de esta colaboración, me dicen con toda naturalidad, bueno, pero en Cuba no hay internet, ¿no? Cosa que no es del todo así, pero al mismo tiempo existe esa naturalización y la solidaridad con el pueblo vietnamita que se levantó en armas contra la invasión norteamericana, ¿no? Porque eso no un acto de fascismo, de guerrerismo y de intervención en los asuntos internos de un país, invadir militarmente, asesinar a su gente con gas napalm y otras armas de lesa humanidad. Y bueno, acá se constituyó un movimiento que se llamó Solidaridad Argentina con Vietnam, que enviaba quinina, que ponía en pie a los combatientes que sufrían fiebre amarilla y otras enfermedades producto de la agresión que sufrían y de la guerra. Y entonces desde aquí, que hay quinina en la Argentina, se enviaba y se hacía llegar allá a las gigantescas distancias la quinina, y recibíamos, éramos jóvenes en aquel tiempo, recibíamos pequeñas estatuillas y anillos, por ejemplo, de aluminio de los aviones norteamericanos que eran derribados por la guerrilla del Vietcong. Entonces era un pequeño anillo que vos te ponías en el dedo, y no era un anillo matrimonial, una alianza matrimonial, pero era una alianza internacionalista entre el pueblo argentino y el pueblo vietnamita, porque con esa fuerza que producía la quinina, se derribaban aviones, y con el aluminio nos llegaban regalitos para acá. Bueno, y ahora, yo recuerdo ahora particularmente cuando en Chile se produjo el golpe de Estado de Pinochet contra el presidente Salvador Allende, ¿no? Y se decía, chilenos, chilenos, no bajen las banderas, que acá estamos dispuestos a cruzar la cordillera. Y se produjeron grandes movilizaciones gigantescas. Mirá, hubo una manifestación de las juventudes políticas argentinas que salió de la Plaza del Congreso, y cuando llegó la cabecera a la Embajada de Chile, que queda en el barrio de Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta, y Tagle, tengo que decir con orgullo que en ese lugar fue la primera cancha del Club Atlético River Plate, donde ahora está la Embajada de Chile, y se llegó hasta la Embajada de Chile y todavía no había terminado de arrancar la gente del Congreso. O sea que fue una marcha de 60 o 70 o 100 cuadras, por lo menos. Impresionante. En solidaridad con Chile, que sí vivía una dictadura fascista como la de Pinochet. Al poco tiempo dieron el golpe en la Argentina y la dictadura criminal, fascista, genocida de Videla se instaló en la Argentina, y cuando acá se habla de 30.000 desaparecidos y se habla de nietos recuperados, que en estos días se recuperó el nieto número 140, y esto es una gran victoria popular, porque cada niño que secuestraban era una victoria de ellos, y cada nieto hoy que nosotros recuperamos es una victoria nuestra. Entonces, hemos luchado contra esa dictadura criminal, genocida, porque también se sumó a las definiciones históricas de genocidio el ataque indiscriminado contra determinados grupos por sus ideas políticas. Entonces aquí vamos a ver que la mayoría de los desaparecidos son delegados sindicales de fábricas y son dirigentes del peronismo revolucionario, de la izquierda revolucionaria, del Partido Comunista, de los montoneros, del antiguo Partido Revolucionario de los Trabajadores, etcétera, etcétera. Incluso se exterminaron organizaciones políticas de masas y fuerzas políticas enormes, como pudieron ser la Juventud Peronista de las regionales o otras fuerzas políticas. Y entonces hay una tradición antifascista muy, muy fuerte. Por ejemplo, para la lucha contra Franco, la denominada Guerra Civil Española, en las brigadas internacionales hubo muchos argentinos, entre ellos nuestra compañera Fanny Edelman, histórica dirigente de nuestro partido, que acompañó a su esposo
en su condición de médico, en el grupo de argentinos y argentinas que fueron a solidarizarse con la República Española. Y acá en Argentina hay Que fue muy numeroso el instituciones grupo. muy 900, numerosas. 900 Sí, habla Campione, el profesor Campione, ¿no? sí, acá en la Argentina hubo, hay todavía asociaciones españolas, por ejemplo, fíjense ustedes que la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina es querellante en torno a la justicia universal de derechos humanos en el Estado español, porque el Estado español todavía no termina de proveer la necesaria justicia para aquellas personas cuyos cuerpos reposan en fosas comunes en España. Y bueno, hay una jueza en nuestro país que sigue el tema en espejo a lo que hacía el juez Garzón desde la Audiencia Nacional número 5 de Madrid, ¿no? Que como la jurisdicción universal aparece cuando en el Estado concreto, en el Estado local, no hay privación de justicia. Eso es lo que fundamenta la justicia universal. Entonces aparece el derecho de las víctimas a pedir a los tribunales de cualquier país del mundo que intenten hacer justicia allí donde no la hay. Y bueno, en Argentina hay un tribunal que está tratando de encontrar, con la colaboración del equipo argentino de antropología forense, que es otro fenómeno extraordinario que hay en nuestro país, y se han logrado identificar muy poquitos, pero se han logrado identificar algunos cuerpos en base a la tecnología de los ADN de familiares de ciudadanos españoles o descendientes de ciudadanos españoles o ciudadanas que residen en la Argentina, pero que querían saber del destino final de sus parientes en la Guerra Civil Española. Así que, bueno, podría seguir Oye, hablando. interrumpo. África, todos los procesos de descolonización en África también, ¿no? El partido Especialmente en Angola. tuvo, claro, Especialmente en Angola hubo participación argentina. Hubo algo, no lo más destacado, pero mucha solidaridad contra el apartheid sudafricano y después con la lucha de liberación, porque cuando cayó la dictadura de Portugal, la dictadura fascista de Portugal, recordemos la revolución de los coroneles, de los claveles rojos, de los claveles eh, rojos. en la en la boca de los fusiles portugueses. El ejército se dio vuelta y se puso del lado del pueblo en aquella ocasión. Se empezó a debilitar la presencia colonial portuguesa en el África, en Angola, Mozambique y en Guinea-Bissau especialmente. Y entonces, junto al antifascismo que derrocó a la dictadura de Salazar en Portugal, apareció el antifascismo en los países colonizados por ese mismo país. Y entonces se liberó Angola, se liberó Mozambique, se liberó Guinea-Bissau. Pero allí se desarrolló un proceso fascista de contrarrevolución y crearon una fuerza que se llamó UNITA en Angola, que tenía el apoyo del régimen del apartheid sudafricano, y es famosa la presencia, no, es importantísima, ha adquirido fama, la presencia cubana, que fue a solidarizarse con la revolución angolana y La derrotó a... Operación Carlota. Hemos hablado acá en el programa con excombatientes, héroes, ¿no? Que estuvieron en Angola y a mí es una historia, me parece absolutamente extraordinaria. Ese capítulo antifascista, ¿no? De los tantos capítulos antifascistas de la Revolución Cubana. Y la batalla de Cuito Canavale, Y Cuito Canavare. que fue una batalla donde el ejército cubano, imagínense el esfuerzo de un país bloqueado como Cuba, con las privaciones que vive el pueblo cubano, haber enviado toda esa gente, muchos de los cuales hoy se enorgullecen y llevan en su pecho, del lado de afuera, pero básicamente del lado de adentro, haber sido combatiente en Angola. Y los médicos cubanos que han ido en aquella ocasión y que ahora se constituyen en un gran elemento de salud pública internacional.
Así que, bueno, podemos hablar un rato largo y no nos va a alcanzar tu programa, Paola, para hablar de la historia antifascista de la República Argentina. Ahora, decir si este gobierno es fascista o no es fascista, es un fascismo al modo concreto, histórico concreto de la actualidad. Eh, no pretenden generar grandes ejércitos que pretendan expandir el territorio nacional, no persiguen a los judíos, no tienen cámaras de gas, Pero sí ni... persiguen a otros, por ejemplo, a los que expresamos nuestra solidaridad con Palestina. Ha Claro, habido claro, claro. bastante persecución en la Argentina respecto a eso, ¿no? Tenemos Bueno, legisladores, diputados procesados, la situación claro, gravísima. Un compañero trabajador ferroviario en la cárcel de máxima seguridad. Terrible, terrible, la verdad, sí, terrible. sí, Y es terrible, también terrible. una característica del fascismo del siglo XXI, de los fascismos del siglo XXI, la persecución a quienes son solidarios con Palestina y condenan el genocidio de Israel en Palestina. Esa es una de las No, características, yo diría que es la número uno de las características, ¿no, Jorge? y la represión violenta contra los reclamos de los jubilados, de los periodistas. Absolutamente. No, no, dijo Milei, no terminamos de odiar tanto a los periodistas como se merecen. O sea, Ajá. ese odio al opositor, al que piensa diferente, al que lucha por lo suyo, es algo que no... Y bueno, buscaron un argumento en aquel momento con el pueblo alemán de poner como enemigo público número uno a los judíos. Cuando los judíos, hay judíos que pueden ser grandes propietarios financistas y bancarios, como hay judíos que son trabajadores y que producen la tierra y que trabajan como cualquier otro trabajador. Pero hacer un eje contra los judíos, contra los comunistas, bueno, es aniquilar, Los eliminar. migrantes como ahora, ¿no? Ahora el tema de los migrantes, que los migrantes, ¿qué pasa? Son gente que como producto del colonialismo en África, por ejemplo, buscan mejor calidad de vida, algún futuro mejor para sus hijos, yendo a Europa. Y en este momento el mar Mediterráneo es una fosa común. El lecho del mar Mediterráneo es una fosa común donde hay miles de habitantes de África subsahariana que querían llegar a Europa, como los latinos que quieren llegar a Estados Unidos, y no es un hecho de fascismo que el presidente Trump quiera establecer un muro entre Estados Unidos y México. Y bueno, yo valoro mucho la posición fuerte y clara de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es hija de judíos comunistas lituanos y que su familia seguramente conoce bien lo que es el fascismo, por lo que fue el fascismo en Europa en los años 40. Bueno, y en nuestro presidente Petro, también en Colombia, como también conoce bien al fascismo por la experiencia fascista en Colombia, que ha padecido, y también se ha puesto tapones de punta, como decimos en Argentina, contra esta característica del fascismo, que es la de construir una otredad que hay que aniquilar respecto de los migrantes y las migrantes, ¿no? Así que y que ahora tanto Vox en España como Trump en Estados Unidos quieren blanquear la raza y quitarle la nacionalidad a todas aquellas personas que no obedezcan algunas características en su fenotipo, lo cual es supremacismo racial, una de las características del número uno del índice de sobrefascismo, para señalar. Así que gravísimo la situación que estamos viviendo, pero muy esperanzador también la historia antifascista que ha tenido victorias y victorias que tenemos que recuperar en la memoria, ¿no? Jorge, se nos acabó el tiempo, son las 11 de la noche en Argentina, las 9 de la noche en Colombia. Me encantó escucharte, me encantó conversar contigo, siempre es un placer y qué bueno que viniste a Entrevista Antifa.
Bueno, Paola, un gusto para mí también y cuando quieras, a disposición plena de colaborar con Yo sé que ustedes sí, porque hacen un Jorge. trabajo de divulgación muy importante. Y también de unión entre Colombia y Argentina, que tenemos una hermandad ahí hermosa. El pueblo colombiano y el pueblo argentino nos llevamos muy bien. Es como que hacemos, como se dice, match inmediatamente. Así que, bueno, nada, voy a atesorar en un lugar muy especial de mi memoria esta entrevista, Jorge, que va a quedar colgada en el ciberespacio. Y Eh, bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo a Colombia y a la Argentina y a todos los que tienen acceso a este canal de YouTube. Un abrazo muy grande. Y a vos, Paola, un abrazo muy fuerte. Gracias, querido. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal, al Semanario Voz, a Steffi, a Vale, a todo el equipo de Entrevista Antifa, a Dianita. Muchas gracias por hacerlo posible. Es una alegría y es un honor ser parte. Les mando un abrazo.